Para hablar de ese tema, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero. El doctor es investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM. Un poquito más adelante les voy a compartir su semblanza curricular. Y actualmente el doctor, junto con su equipo, son ya formalmente los asesores técnicos en el cumplimiento de esta sentencia de la Corte. Es decir, son quienes nos van a brindar las herramientas técnicas para cumplir con lo que se ordena en esta sentencia de la Corte. Pero antes de pasar a escuchar la ponencia del doctor Marcos Adrián, les voy a platicar de una manera muy breve cómo es que llegamos a este punto, cómo llegamos al punto en el que nuestro acuífero, el acuífero principal región lagunera, va a ser el primer acuífero en México. Estamos seguros que no va a ser el único, en donde las decisiones relacionadas a su gestión, a la administración de sus recursos, estarán fundamentadas en ciencia, con base en un modelo de gestión que va a elaborar una institución académica como el Instituto de Geociencias de la UNAM. Entonces, quiero compartirles de manera muy breve esta introducción, cómo llegamos a este punto, para que todos estemos en contexto y podamos escuchar lo que tiene por compartirnos el doctor Marcos Adrián. Este camino comienza en el año 2019, cuando dos organizaciones de la sociedad civil y un grupo de ciudadanos de aquí de la comarca lagunera decidimos, desde la sociedad civil organizada, buscar una solución por la vía jurídica a un problema que nos aqueja desde hace décadas en la región, problema de sobreexplotación de nuestro acuífero y agua subterránea, que según algunos estudios han impactado negativamente en las reservas de agua que tenemos para el futuro. Algunos estudios estiman que del año 52 al 2012 hemos agotado el 40% de esas reservas de agua, y de seguir con el mismo patrón de extracción que teníamos desde hace décadas, pues las reservas iban a tener una vida útil de algunas décadas. Entonces, con base en este antecedente, la sociedad civil organizada, estas asociaciones civiles y el grupo de ciudadanos, el año 2019 presentamos un juicio de amparo con la finalidad de buscar una solución al problema. Esta demanda fue desechada inmediatamente por un juez federal. Al día siguiente nos desechó la demanda, y el juez federal nos dijo: ustedes como ciudadanos, las organizaciones civiles y las personas físicas, no pueden presentar un juicio de amparo para defender al acuífero. No se los permite la ley, no están en el supuesto para poderlo hacer. Presentamos un recurso de queja, el cual gestionamos que se resolviera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dijimos a la Corte: oye, Corte, nosotros consideramos que este asunto es de importancia y trascendencia y que deberías de pronunciarte tú respecto a este tema. El año 2020, la Suprema Corte resuelve favorable este recurso, pero únicamente para el efecto de decirle al juez federal de la Ciudad de Torreón: juez, admíteles la demanda a los ciudadanos que la presentaron, y ya una vez que valores sus pruebas, sus argumentos, sus hechos, decides si ellos pueden defender al acuífero a través de un juicio de amparo, y si decides que sí lo pueden hacer, pues estudia el fondo del asunto. El juez federal, en cumplimiento de esta sentencia de la Corte, admite nuestra demanda, se sustancia el juicio de amparo, y en el año 2022 el juez federal vuelve a reiterar su posicionamiento. Yo considero, ya valoré sus manifestaciones, sus hechos, sus pruebas, y yo considero que ustedes no pueden defender al acuífero a través de un juicio de amparo. Por lo tanto, sobreseo su demanda y no voy a entrar al estudio del fondo del asunto que me están planteando, el problema de la sobreexplotación. En contra de esta sentencia, interpusimos otro recurso, un recurso de revisión, el cual nuevamente solicitamos a la Corte que lo resolviera, por las mismas razones, por ser de importancia y trascendencia. El año 2022, la Corte nuevamente decide resolver este asunto. Entonces, lo que hace la Suprema Corte ahora es, primero, pronunciarse respecto a si los ciudadanos que presentaron esa demanda efectivamente pueden presentar un juicio de amparo para defender al acuífero o no. Y lo que decide la Corte es que sí. Bueno, los ciudadanos o las personas que presentaron este juicio acreditaron que tienen sus domicilios en la ciudad de Torreón y Gómez Palacio, y acreditaron que esas ciudades se abastecen de agua del acuífero. Entonces se encuentran en una posición diferenciada
lo cual les permite presentar un juicio de amparo con la finalidad de defender al acuífero. Una vez que resuelve esto la Corte dice, bueno, ahora ya voy a pasar a analizar el fondo del asunto que nos están planteando. Voy a analizar si efectivamente existe el daño ambiental que ustedes están planteando, es decir, el problema de la sobreexplotación, y si este daño es atribuible a algún acto de autoridad de las cuales ustedes están señalando en el amparo. Y bueno, la Suprema Corte decide que después del análisis de los argumentos, las pruebas, las manifestaciones, efectivamente, pues existe un daño ambiental, existe un daño al acuífero, existe una condición de sobreexplotación reconocida por el Estado mexicano desde hace décadas y que es consecuencia pues, de una inactividad para cumplir con obligaciones del Estado mexicano relacionadas a proteger y preservar los recursos del acuífero. Es decir, lo que la Corte dice, efectivamente existe sobreexplotación y no se han tomado medidas necesarias para prevenirla, revertirla, para administrar sustentablemente los recursos del acuífero. ¿Y qué decide la Corte? Bueno, pues en términos generales la Corte dice se concede el amparo a los quejosos para el siguiente efecto. Lo primero que señala la Corte es se tienen que cesar de manera inmediata todas las acciones que continúen o agraven el problema sobre explotación. Se tienen que adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para remediar el problema de sobreexplotación. Y como el efecto principal de sentencia, la Corte señala, bueno, yo no conozco en qué estado se encuentra el acuífero, no sé cuál es el estado actual del acuífero, no sé qué es lo que se necesita para solucionar este problema, y te ordeno a ustedes, autoridades señaladas como responsables, que elaboren un programa conjunto de trabajo para la preservación y recuperación del funcionamiento del acuífero. En este programa me tienes que emitir un subprograma de trabajo en donde me señales cuáles van a ser las acciones concretas que vas a ejecutar para lograr este objetivo, para recuperar el funcionamiento del acuífero. Entonces, esa sentencia se emite en marzo del 2023 y ahí inicia lo que en la ley se le conoce como el procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, el proceso en donde se hace cumplir la sentencia que emitió la Corte. Entonces, la Corte regresa ese expediente al juez federal de aquí en la ciudad de Torreón y le dice, juez, haz cumplir esta sentencia que emití al resolver este juicio de amparo. En 2023 iniciamos este procedimiento de cumplimiento de sentencia, que ha sido realmente muy intenso en cuanto al tema del litigio, el tema del debate entre las autoridades y los quejosos, la intervención del juez, y para no prolongarme tanto en lo que ha transcurrido todo este proceso, en el año en octubre del año pasado, fuimos convocados por parte de la dirección del organismo en Hualca Centrales del Norte, con la finalidad de sentarnos a privilegiar el diálogo sobre pues, el debate jurídico que teníamos en el proceso de cumplimiento de sentencia. Vamos a sentarnos en una mesa de diálogo y una mesa de trabajo con la finalidad de priorizar un efectivo cumplimiento de la sentencia y trabajar de manera coordinada en qué tenemos que hacer para cumplir con la sentencia de la Corte. Vamos a dejar de lado por este momento y privilegiemos la coordinación y el trabajo conjunto en lugar de seguir pues, indefinidamente peleándonos en el juicio, ¿no? que es una dinámica que llevábamos y que es normal dentro de un proceso de esta naturaleza. Entonces, en octubre del año pasado iniciamos una mesa de trabajo y una mesa de diálogo con las autoridades y una de nuestras propuestas como quejosos o como las personas que presentaron el juicio de amparo es la tarea y la labor de recuperar el funcionamiento de una acuífero es una tarea sumamente complicada, sumamente compleja desde el punto de vista técnico y nosotros opinamos que quien debe establecer todas esas acciones necesarias, determinar cuáles son, cómo se deben ejecutar y cuándo, es una institución especializada en la materia. Las propuestas que nos han presentado la autoridad, nosotros teníamos algunos comentarios, algunas reservas, pero tampoco nosotros como quejosos tenemos las credenciales técnicas para proponer específicamente qué se tiene que hacer. Entonces consideramos que lo correcto era que una institución especializada en la materia, una institución
institución académica, fuera quien nos dictara qué acciones se necesitaban para cumplir con el objetivo de la sentencia de la Corte, para tratar de recuperar el acuífero y establecer un parámetro de extracción o de aprovechamiento sustentable del acuífero, un rendimiento seguro. Y bueno, en febrero de este año se firmó un acuerdo, hay que reconocerlo, con una voluntad política y una apertura al diálogo por parte del principal interlocutor de estos meses de diálogo con las autoridades, que es la dirección del organismo de Cuencas Centrales del Norte. Firmamos un acuerdo en febrero de manera conjunta, que se lo presentamos al juez federal, al juez de distrito, y que prácticamente contenía o recopilaba esos acuerdos que habíamos alcanzado en las mesas de trabajo hasta ese momento. Primero, y el principal, y por el cual estamos aquí es para escuchar la ponencia del doctor Marcos Adrián, era eso, que las autoridades señaladas como responsables se comprometían a firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Geociencias de la UNAM, con la finalidad de que el Instituto de Geociencias elaborara un modelo de gestión para la recuperación del acuífero principal regional lagunero. Y este modelo de gestión, ¿qué es? Pues prácticamente, y ahorita nos lo va a explicar puntualmente el doctor, pero es un modelo en donde se va a analizar toda la información que existe respecto al acuífero, se va a integrar nueva información, se van a realizar nuevos estudios y se va a ir valorando la situación actual del acuífero. Primero vamos a conocer cómo está la situación y nos va a ir generando las directrices necesarias para lograr con el objetivo de la sentencia. Eso lo presentamos en febrero y en agosto de este año finalmente se formalizó ese convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Geociencias de la UNAM. Y bueno, estamos por arrancando ya con los trabajos relacionados a este convenio. Entonces, ese es todo el contexto, esa es la historia breve de cómo llegamos a que interviniera el Instituto de Geociencias de la UNAM para ayudarnos a elaborar las políticas de gestión del agua subterránea en nuestra región. Ahora voy a pasar a compartirles brevemente la semblanza curricular del doctor Marcos Adrián para darle la palabra. Brillante. El doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniero geólogo, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá. Su experiencia profesional incluye 5 años en la iniciativa privada en hidrogenia y geotecnia y 35 años en la investigación científica en la UNAM. En las líneas de investigación científica, el doctor ha participado en investigaciones relacionadas con el agua subterránea y la sustentabilidad, en particular con los sistemas gravitacionales de flujo y los mecanismos de migración de contaminantes. Es profesor y director de tesis relacionadas con el agua subterránea y los socioecosistemas a nivel de licenciatura y posgrado. Diversos proyectos de investigación que ha desarrollado le han permitido trabajar en el marco de la interdisciplina y la transdisciplina para desarrollar mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico y la toma de conciencia colectiva y política en torno al agua. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero. Felicidades. Pedrosa García. Gracias. Buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, estar aquí en la región lagunera y sobre todo en este evento tan especial que organizaron un grupo de organizaciones civiles, la Universidad Iberoamericana y la participación de diferentes instituciones. Y bueno, el tema que voy a presentarles, ¿puedo encargar la presentación, por favor? Es un tema que hemos estado trabajando ya en términos de la investigación del funcionamiento del agua subterránea y de los mecanismos de contaminación desde hace ya más de 20 años, que hemos estado aquí en diferentes momentos en la región, y lo que les voy a compartir es de cómo se
de dos problemas, de algunos problemas asociados con el acuífero, con la dinámica del movimiento de algunos contaminantes, pero de manera muy, muy importante es qué implicaciones tiene esta sentencia de amparo 43/2022 en la investigación, la enseñanza. Nos encontramos en este momento en un ambiente académico y vamos a ver esos efectos de las implicaciones del amparo en la enseñanza. Lo mismo es un análisis que estamos haciendo en la UNAM. Y en especial en la gestión del agua subterránea en México. O sea, es una sentencia muy importante, no solo para esta región, sino para todo el país. Y vamos a ver cómo es esto, ¿sí? ¿Cuáles son estas implicaciones? Entonces, me apoyan con la siguiente, por favor. Y en la organización de la presentación es esta en términos generales, aunque voy a estar migrando de un tema a otro, pero pues ya el abogado Luis Pedrosa nos comentó, gracias Luis, los antecedentes. Yo les voy a describir un poco los sistemas gravitacionales del flujo de agua subterránea, qué son, aunque requeriríamos más tiempo para explicarlos con detalle, pero dentro de todos los elementos que participan en el movimiento del agua, su evolución, y sobre todo si queremos entender esos mecanismos y llevarlos a una escala de gestión, necesitamos conocer un concepto importante que es la edad del agua, ¿sí? Y esto es vital para entender las escalas de tiempo y espacio que requerimos para el análisis, pero también para las soluciones y para una gestión. Voy a mencionar algunos resultados también que tienen que ver con esta evolución de la explotación en el acuífero y la evolución de un elemento que ha sido muy, que ha marcado mucho a la región, que es el arsénico. Finalmente, las implicaciones, de hecho, gracias. Bien, esa es la organización de la presentación. Voy a estar moviéndome, no van a ser exactamente en ese orden, pero son los temas centrales. Con los antecedentes ya nos apoyó el abogado Luis Pedrosa. Bien, la implementación de la sentencia requiere un cambio de paradigma, ¿sí? Por muchos motivos relacionados con el conocimiento del funcionamiento del agua subterránea. Es un tema fundamental en términos de comprensión de estos fenómenos, porque requieren de conocer muchísimos elementos en ese funcionamiento que voy a describir a continuación. Y no solo es importante para el acuífero principal de la región lagunera, sino para todo el país, ya que requerimos, dentro de este entendimiento, también requerimos la cuantificación de todos estos procesos, tanto físicos como químicos y biológicos, ¿sí? Y que tienen componentes en los diferentes sectores de lo que es el ecosistema. Un aspecto importantísimo es de cómo se llevan a cabo todas estas interacciones en tiempo y en espacio. Tenemos que entender estos procesos desde las condiciones naturales y de la manera que intervenimos en estos sistemas en el proceso que llevan, pero también tenemos que llevarlos a la gestión que vamos a llevar de estos valiosos elementos fundamentales de la vida hacia el futuro. Y obviamente van a estar todos ellos relacionados con el ciclo hidrológico, pero comprendido de una manera diferente, como lo voy a mostrar. Y esto implica retos científicos que se han dado a lo largo de décadas, pero también técnicos, educativos y jurídicos, porque dentro de esta temática se requiere formar recursos también humanos en diferentes áreas de conocimiento, no solamente en temas de agua, sino de temas hidrológicos, hidrogeológicos, climatológicos,
suelo, sino que son mucho más integrales, donde la sociedad en su conjunto tiene que participar. Bien, y como ejemplo voy a recurrir aquí a la comarca de la Laguna, porque es, creo que el lugar en el que estamos, pero que nos lleva a toda esta temática y de la importancia de las secas. Bien, aquí está la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval en esta imagen. Es una extensión de 90,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, más o menos dependiendo de las características que se describan. Pero lo importante es la dimensión de la cuenca comparada con la zona de gracias. Bien, la escala aquí es muy importante porque tenemos aquí la presencia de lo que eran los antiguos lagos, lagunas, que se encontraban en la parte baja de la cuenca, una cuenca cerrada, en tipo geológico, y donde los lagos están ubicados en la parte final y la parte baja de la cuenca, y la ubicación del acuífero principal que se encuentra en esta zona de aquí. Esta imagen de la parte superior derecha indica la ubicación de estos varios lagos, que están en azul, y la extensión de lo que es el acuífero administrativo. Cabe señalar que muchas de las políticas de gestión en el país utilizan acuíferos y cuencas administrativas. Entonces hace una división para llevar a cabo una gestión limitada por factores poblacionales o extensión de municipios o geográficos, pero no corresponden con la extensión natural, que es un aspecto importante. Bueno, ven ustedes aquí en esta imagen la extensión de los lagos con respecto a lo que es el acuífero. Este es el área del acuífero principal y los lagos. Entonces, esta dimensión es fundamental por lo que les voy a presentar y que viene en esa temática de conocer el funcionamiento de esos sistemas. En el año 2000 aproximadamente hicimos investigaciones aquí para determinar la información que está contenida en los paleolagos. En el subsuelo tenemos sedimentos muy finos. Bueno, la construcción de esta cuenca, de todo este acuífero, se dio a la evolución de los ríos Nazas y Aguanaval, que aportaron sedimentos, gravas, arenas, en ocasiones arcillas mismos, dependiendo de condiciones climatológicas del pasado. Y en la parte de los paleolagos queda guardada toda esa información. Este acuífero evolucionó a lo largo de millones de años y conserva información no de los millones de años, pero sí de los últimos miles, tal vez 100,000 años, en términos incluso climatológicos y de todos los procesos asociados con la dinámica de estos ríos y del acuífero. Entonces tomamos muestras, aquí aparecen toda una serie de puntitos en lo que los colores significan. El acuífero granular, que está en amarillo, es decir, el acuífero principal donde se mueve el agua entre gravas y arenas. Tenemos la parte que es el acuitado lacustre. A nadie le interesan los acuitados porque no aportan agua, pero contienen información muy valiosa, pero además conservan muchas características químicas que no contienen los acuíferos. Los acuíferos, por los tiempos de residencia, pierden mucha de esa información. Entonces, en el acuitado lo encontramos. Por eso en el paleolago de Viesca tomamos varias muestras en diferentes lugares, diferentes profundidades, y nos extendimos a la zona de Matamoros, donde tenemos ahí el acuífero, y todo lo que ven ustedes en verde son las rocas marinas mesozoicas que se extienden en prácticamente toda la región. Bueno, esta es una extensión de la geología para que tengan ustedes idea. Aquí estaría el acuífero principal en esta zona de aquí, pero vean toda la evolución geológica en todos los colores tienen una profundidad en la evolución de toda esta región y que tiene que ver
con todos los ecosistemas existentes. Sí, la geología es la que condiciona desde las placas tectónicas, la evolución de los ríos, la erosión, depósitos, todo el contexto en el cual vivimos. Entonces es importante entenderla, porque en esa medida también podemos entender los procesos hidrológicos que se llevan a cabo. Dentro de estas etapas de la sentencia, hay un proceso fundamental en sus primeras etapas. Este paso es elaborar un nuevo sistema de gestión del elemento de vida, adoptando un modelo científico adecuado. Dentro de lo que es el ciclo del agua se manejan muchísimos los componentes que todos conocemos, pero a nivel de gestión se consideran aspectos parciales de la misma. Es necesario que los integremos en su totalidad a partir de lo que se denomina objetivo